De comparative adjective o adjetivos comparativos en español. ¿Qué son los adjetivos comparativos? Los adjetivos comparativos los utilizamos para comparar a dos o más personas, animales o cosas. Entonces, por ejemplo, cuando uno compara a una persona que es más alta que otra, uno le dice, por ejemplo, Juan es más alto que Carlos, por ejemplo, ¿cierto? En español sería así. Ahora vamos a ver cómo sería en inglés. Primero que todo vamos a aprendernos una pequeña forma de cómo formar los comparativos. Para formar comparativos en forma corta, simplemente le agregamos la terminación ER a los sustantivos. A los adjetivos, perdón. A los adjetivos. Por ejemplo, small, que significa pequeño, fast, que significa rápido, strong, que significa fuerte, hard, que significa fuerte o duro, late, que significa tarde, tall, que significa alto, y cold, que significa frío. Entonces les venía diciendo que comparamos dos o más cosas, ¿cierto? Entonces siempre tienen que tener en cuenta que para hacer una comparación, primero tomamos como referencia un objeto A o una persona A, por ejemplo Juan. Después utilizamos lo que es el verbo to be. Ya ustedes conocen cómo se debe utilizar el verbo to be. Por ejemplo, si dijimos Juan, que es igual a decir he, el verbo to be que debemos usar es is, ¿cierto? Entonces, diríamos Juan is, ¿cierto? Juan es. O si ya son dos personas o dos animales o dos cosas, sería Juan y María are, en este caso, por ejemplo. Ya ustedes saben cómo utilizar el verbo to be cuando son primeras o segundas, terceras personas, en singular o en plural. Entonces ya esa parte ya debemos de manejarla todos. Entonces, ¿qué seguimos o qué usamos después? Usamos lo que es el adjetivo. Un adjetivo ya saben que es una cualidad que define al sustantivo. Por ejemplo, rápido, alto, bajo. Bueno, en fin, ustedes deben de saber también cuáles son los adjetivos. Aquí tenemos unos. Les venía diciendo anteriormente que para formar las comparaciones primero utilizamos el sujeto a, después el verbo to be y seguiría lo que es el adjetivo más la terminación er. Esto si el adjetivo es corto, de una sola sílaba. En este caso, por ejemplo, small se volvería smaller. Ya saben que small es pequeño, smaller sería más pequeño. Por ejemplo, my car is smaller than Carlos' car. Mi carro es más pequeño que el carro de Michael. Se me olvidó la persona que mencioné. Bueno, fast significa rápido. My car is faster than your car. Mi carro es más rápido que tu carro. Entonces, así formamos las comparaciones. Como recuerden, como les dije, que estos adjetivos que son cortos o de una sola sílaba, les vamos a agregar ER. Strong, stronger, hard, harder, late, later, tall, taller y cold, colder. Entonces ya sabemos que los adjetivos que son de una sola sílaba, les agregamos ER. Aquí tenemos unos ejemplos. Comparemos. The brown car is cheaper than the black one. El carro marrón es más barato que el carro negro. Como pueden ver, aquí tenemos el adjetivo cheap, que significa barato. Pero como en este caso quiero decir más barato, lo utilizo como cheaper. Recuerden que como estoy hablando de brown car, sería igual a decir it, ¿cierto? El verbo to be a utilizar sería is en este caso. Y ya sabemos el adjetivo cheap agregándole er. Otra cosa muy importante es utilizar la palabra than, la que estoy señalando aquí en este momento, than. Esta palabra nos viene a indicar o nos viene a decir que, como dijimos anteriormente, este carro es más barato que el negro. Entonces ahí vemos que se utiliza de forma correcta la palabra than, perdón. The giraffe is taller than the zebra. La jirafa es más alta que la cebra. Como pueden ver, utilizamos la palabra tall y le agregamos er. Recuerden que también utilizamos la palabra than. El objeto A, que sería the giraffe, y el objeto B, que sería the zebra. Y recuerden el verbo to be, is. En este caso utilicé is porque estamos refiriéndonos a una jirafa. La jirafa es más alta que la cebra.
The snake is longer than the lizard. La culebra es más larga que el lagarto. Ok. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar los adjetivos comparativos. Este vendría siendo como una regla que siempre tenemos que tener en cuenta. Cuando el adjetivo es de una sola sílaba, y termina en consonante, vocal, consonante, debo duplicar la última letra y agregarle ER. Por ejemplo, big sería bigger, fat sería fatter, thin sería thinner, y hot sería hotter, wet sería wetter. Miremos que en todos estos casos se duplica la última letra, ya que el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante. An elephant is bigger than a tiger. Un elefante es más grande que un tigre. Mexico is hotter than Canada. México es más caliente que Canadá. Como pueden ver, estos adjetivos que estoy utilizando, los utilizo, o como son de consonante, vocal, consonante, debo duplicar la última letra y le agrego ER. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de adjetivos que también deben tener cambios. Son estos adjetivos que son cortos y que terminan en Y. Y precedida por una consonante. Cuando pasa esto, debo quitar la Y y agregarla o cambiarla por la I latina y agregarle ER. En este caso, happy, que significa feliz, sería happier. Sunny, que es soleado, sunnier, más soleado. Dry, que es seco, sería drier, que es más seco. Rainy, que es lluvioso, rainier, que es más lluvioso. Easy, que es fácil, easier, que es más fácil. Lucky, que es suertudo, luckier, que es más suertudo. Early, que es temprano, earlier, que es más temprano. Pretty, que es bonita, prettier, que es más bonita. Entonces este tipo de adjetivos que terminan en Y precedida por una consonante, debo cambiarla por la I normal y agregarle ER. No deben de olvidar esto. Vamos a ver en unos ejemplos que se aplica esto. Por ejemplo, Angelina is prettier than Barbara. Angelina is prettier than Barbara. The girl is happier than the baby. Angelina es más bonita que Bárbara. La chica es más bonita que está más feliz que el bebé. Barcelona is sunnier than Beijing. Barcelona es más soleado que Beijing. Bueno, aquí terminamos lo que es la primera parte. Bueno, sí, también se me olvidó mencionar que hay algunos adjetivos que terminan en E. Esos adjetivos que terminan en E simplemente le agregan la R, ¿oyeron? Como una parte ahí. Pero ahora vamos a ver otros adjetivos que son de 2 o más sílabas, o esos adjetivos que ustedes ven que son más largos. Entonces, para comparar, no utilizamos o no le agregamos ER al final, sino que utilizamos la palabra more. Por ejemplo, more difficult. Aquí estaríamos diciendo más difícil. También ven que está la palabra less, que es, por ejemplo, menos. Por ejemplo, menos difícil, less difficult. Interesting, more interesting. Important, more important. Beautiful, more beautiful. Intelligent, more intelligent. Modern, more modern. Comfortable, more comfortable. Expensive, more expensive. Patient, more patient. Entonces, estos adjetivos que son largos, como pueden ver, se les agrega la palabra more, more. En este caso, more significaría más difícil, más interesante, más importante, más bonita, más inteligente, más moderna, más cómoda, más cara, más paciente. Entonces ya sabemos que esos adjetivos que de 2 o más sílabas se le agrega la palabra more. También podemos comparar con less, pero eso es cuando queremos decir lo contrario. Por ejemplo, Montería es menos caliente que Lorica. Montería is less hot. Perdón, ese ejemplo está malo. Es menos interesante. Montería is less interesting than Montería. Montería is less interesting than Lorica. Bueno, así ahora sí me quedó bien el ejemplo. Montería es menos interesante que Lorica. Bueno, así se utilizan los ejemplos con less, ¿ok? Bueno, vamos a hacer comparaciones con estos que están aquí.
The diamond ring is more expensive than the plastic one. El anillo de diamantes es más caro que el de plástico. The chair is less comfortable than the sofa. La silla es menos confortable o menos cómoda que el sofá. Bueno, también tenemos algunos adjetivos que no cumplen ninguna regla, como son good, bad and far. Good significa bueno, bad significa malo y far significa más lejos, lejos. Incluso en español uno dice él es más mejor, uno dice que él es mejor. En este caso mejor sería better. Es más malo, no dicen en español tampoco eso, dice worse, que es peor. Y far es farther. Por ejemplo, Lorica es más lejos que Montería. Lorica is farther than Montería. Lorica queda más lejos que Montería. Entonces, en este caso, far no cumple ninguna regla tampoco, se vuelve farther. Tienen que aprenderse estas tres excepciones porque son como digo, irregulares. Ya saben que el comparativo de good es better, el de bad es worse y el de far es farther. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. I think smartphones are better than computers. Yo pienso que los smartphones son mejores que los computadores. The city is farther than the bridge. La ciudad está más lejos que el puente. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de comparativos, pero estos comparativos son de igualdad. Cuando dos objetos son muy parecidos o son iguales. Por ejemplo, Lorica es tan caliente como Montería. Lorica is as hot as Montería. Utilizamos estas dos palabras, as, y en el medio el adjetivo que vayamos a utilizar. Ese adjetivo puede ser corto o puede ser largo, no importa. Miren que aquí estamos utilizando, por ejemplo, as big as, que significaría tan grande como. As beautiful as, tan bonita como. As important as, tan importante como. As happy as, tan feliz como. As fast as, tan rápido como. As expensive as, tan caro como. As cheap as, que sería tan barato como. Entonces, en este caso ya no vamos a comparar, sino que vamos a decir que dos cosas son iguales. Recuerden que utilizamos las dos palabras as más el adjetivo en el medio. Por ejemplo, the jungle, is as hot as the desert. La selva es tan caliente como el desierto. Miren cómo se utiliza. Se utiliza el sujeto a, el verbo to be, la palabra as, el adjetivo, la segunda palabra as, más el objeto be. Jane is as tall as Sue. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos